Mi gente linda, estamos aquí en una gira maravillosa desde Quito, Ecuador. ¿Y saben qué? Estamos contando historias maravillosas para que tú puedas compartir y también nos puedas seguir a través de @junto a Vero. Pero ¿sabes qué? Hoy estoy con un tremendo empresario. Él es uno de los dueños de una gran aerolínea que ya prontito va a salir acá, nueva en Ecuador. Y estoy hablando de Alberto López. Alberto, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Estoy súper contenta, ¿sabes? Este panorama y en el lugar donde estamos, qué maravilloso. Sabes que Quito, siempre que yo vengo acá, me siento, obviamente soy quiteña, y me siento muy, muy privilegiada de conocer nuevos ambientes. ¿Sabes qué? El país ha cambiado, ha hecho una transición gigante. Y tú como empresario, ¿cómo visualizas estos cambios nuevos que está pasando aquí, específicamente en Ecuador? Bueno, en realidad son cambios muy positivos, ¿no? A pesar de que nosotros siempre hemos dicho que Quito creemos que es el centro del paraíso, que por todas las cosas que nos puede dar como ciudad, que nos puede dar como las personas que viven aquí, esa calidez de recibir a los extranjeros. O sea, realmente es una ciudad preciosa, que al ser el centro también irradia hasta todo el país, ¿no? Tenemos una costa, una sierra, un oriente, que no muchos países lo tienen, o por decir somos los únicos que tenemos, incluido las Islas Galápagos. Entonces yo creo que somos un país ejemplo y somos un país ideal como para que las personas puedan venir a visitarnos. Y de ahí deriva, pues, ¿no? Mi actividad. Qué bien y qué interesante. Me imagino que tú has tenido experiencia de viajar a muchas partes del mundo, al igual que yo, y poder visualizar la belleza y el encanto que tiene cada país. Yo no sé qué te inspiró. Ahora vamos a hablar de tu emprendimiento, de tu empresa, el ser uno de los gerentes de esta aerolínea que ya pronto va a estar activamente aquí en el Ecuador. Cuéntame cómo empezó ese sueño. Bueno, en realidad yo creo que este sueño de dedicarme a la parte turística o inclinarme a la parte turística, creo que empezó como a los 12 años, en mi primer viaje que yo hice a Panamá y Jamaica como miembro de una escuela de Boy Scouts y nosotros salimos a representar al país. Y fueron mis primeros viajes. Sin embargo, claro, yo me dediqué a estudiar en un colegio, el Colegio Técnico Aeronáutico de Aviación Civil, que también creo que por ahí viene esa línea. Y cuando ya me gradué, claro, yo quería ingresar a a las Fuerzas Armadas, a la FAE, básicamente, por la inclinación que teníamos en los estudios en el COTAJ. Pero ingresé más bien en ese entonces a la escuela de policía, un año, se me rompieron los meñiscos, luego pasé a la Escuela Politécnica Nacional con la idea de ingeniería civil, pero más bien en ese entonces, en esa transición de continuar, iniciamos un proyecto cuando, en este caso, mi esposa se graduó de la Universidad Tecnológica Equinoccial, en ese entonces instituto, y salí y me dijo, bueno, vamos a buscar un trabajo. Y yo dije, ¿por qué un trabajo? Más bien una empresa propia. Y iniciamos en 1988, iniciamos este proyecto Carol Tour Viajes y Turismo, que es la primera empresa que nosotros formamos. Me imagino que en este mundo empresarial al que tú te desenvuelves, los desafíos, los retos, los fracasos. Cuéntame uno de ellos que te dio la mayor educación y que te hizo tal vez replantear la parte empresarial. Bueno, mira, nosotros tenemos temporadas altas y temporadas bajas, pero nunca contemplamos una primera transición difícil cuando tuvimos la primera guerra con el Perú, en donde nosotros dejamos de vender prácticamente, creo, en ese entonces más de 6 meses, y era muy grave dejar de vender 6 meses para empresarios turísticos. Yo creo que ahí estuvimos casi al borde de cerrar la empresa, pero más bien fortaleció porque poco a poco fuimos fusionándonos con los otros colegas y logramos salir adelante. A propósito, bueno, ya pasó la guerra y todo lo demás, y fue como un trampolín para que nosotros iniciemos este proceso de continuar. Mi profesión sí, me ha permitido viajar muchísimo. eh, Conozco prácticamente casi todo el mundo. Me falta, creo, Japón y algo de Australia. Pero de ahí he podido viajar porque formamos una agencia de viajes internacional. Entonces, claro, formábamos los grupos y salíamos. Formativo, interesante porque, claro, salías a ver qué pasaba en los otros países, cómo te recibían, qué tenían.
Y cuando regresábamos al Ecuador decíamos, realmente nuestro país es hermoso. O sea, y no es porque nacimos aquí, es porque se veían las diferencias. Posteriormente, claro, también nos dieron otra enseñanza de que ya el mundo iba cambiando. No era la misma agencia de viajes que se formó inicialmente y que tradicionalmente se manejaba. Y entonces ya teníamos que dar un siguiente paso, que era montar una empresa que elabore paquetes turísticos. De ahí la mayorista de viajes, porque ya las agencias de viajes empezaban a perder su poder adquisitivo al bajar las comisiones las aerolíneas. Desde luego fue bastante agresivo porque bajábamos del 10% al 0%. Hoy por hoy no existe comisión para las agencias de viajes. Las agencias de viajes cobran un fee por su servicio, que creo que es importante e interesante porque, claro, la agencia de viajes brinda toda esa experiencia y además de eso, ya haber escogido los servicios para poderle recomendar a su cliente, ¿no? Ver toda esa habilidad de poder tú diversificar tus habilidades, tu talento, ¿de dónde surge? ¿Vienes de una familia empresarial? Más bien no, más bien no. Mi papá trabajaba en Comercial Kiwi. Él tenía un cargo, digamos, alto ahí. Teníamos un buen nivel de vida, gracias a Dios. Pero mi mamá siempre era la que empujaba a decirnos, mira, hay que vender esto, hay que vender esto otro. Mi abuelita también vendía de todo. Siempre que conversaba con sus amigas, siempre estaba, mira, te vendo esta crema, mira, te vendo esto. Entonces parece que eso que yo fui viendo siempre de la comercialización de productos empezó a hacer, a nacer en mí o no sé si yo ya nací así, ¿no? Con un legado de sangre, digamos, ¿no? De mi abuelita y de mi mamá. Y con ella iniciamos un proceso, cuando yo estaba todavía en el colegio, yo inicié un proceso de venta de yogures de una fábrica de un primo mío. Y claro, a mi papá le decía, bueno, quiero ver si es que puedo comercializar algo. Me decía, no, pero ¿para qué? Si tienes todo, eres joven, tú lo que te necesitas es dedicarte a estudiar. Decía, sí, pero es que quiero ver si es que es posible. Y conversé con mi prima y le digo, oye, ¿por qué no has ofrecido tú esto en el Supermaxi? En ese entonces pasaba ya de supermercados de favorita a Supermaxi. Y claro, como es, era como es ahora. Y me dice, bueno, es bien difícil, pero si tú deseas intentar, presta el yogur y me fui allá. Y me aceptaron, era impresionante. Yo tenía 17 años y era la persona que más vendía en esa fábrica, de todos los distribuidores, porque me empezó a comprar Supermaxi, mi comisariato, y claro, yo iba a lo grande, no me gustaba mucho lo chiquito. Y ahí empecé yo a los 18 años, yo saqué mi primera chequera y era interesante porque yo giraba los cheques de mi pensión, ¿no? Porque yo ya tenía un recurso y mi mamá me dijo, ok, si tú ya tienes recursos, ya nosotros como papás no es que retiramos la responsabilidad, es que qué bueno que tú aprendas a que lo que tú ganas tienes que invertir en algo que a ti te permita crecer. Y Y ahí era es educación. y eso es tan importante porque este proceso de entender lo que es ser un empresario, muchas veces el desafío es cómo empiezo, Sí. cómo darme cuenta si ese es mi talento, porque muchas personas sueñan en tener su empresa, pero no saben los retos tan grandes de la transición de esa estabilidad financiera, de esa estabilidad donde pues todo está, ¿no? De 8 a 4 y ya sales y te olvidaste de tu trabajo. Un empresario tiene desafíos mucho más grandes. Dentro de este aprendizaje, ¿qué consejo tú nos puedes dar para nosotros comprender qué necesitamos interiormente comprender? Por ejemplo, necesito ser una persona de orden, de disciplina, de constancia. ¿Qué han sido tus pilares para tú convertirte en un gran empresario? Creo que soñar. El soñar hace que los empresarios em, trabajen por ese sueño. Si uno no sueña, uno no sabe cuál es la meta a la que tiene que llegar o la que tiene que cumplir. El soñador siempre busca llegar a la meta. Y yo creo que eso es lo único que necesita un empresario, soñar. Luego que llegues a la meta, también tienes que tener un porqué
vas a llegar a ese sueño. El por qué es qué vas a dejar en tu legado, qué vas a dejar a tus hijos. Si tú eres un empleado, cuando te jubilas, no vas a dejar nada a tus hijos. Pero muchos dicen, no, pero yo le voy a dejar el estudio para que nuevamente busque un empleo. ¿Y qué está pasando ahora en nuestro país? Tenemos una alta tasa de desocupación porque no existen plazas de trabajo. Si nosotros dejamos como legado un estudio para que busque trabajo, ¿por qué no dejamos un legado del estudio para que sea un empresario y que nuestro país salga adelante, lleno de empresarios? Eso nos hace la diferencia entre los países que nos dicen tercermundistas y los países que dicen ser desarrollados. Posiblemente en ciertos aspectos sí y en ciertos aspectos no. Pero si hablamos de la parte de emprendimiento, de empresarios, yo creo que es ese deseo de dejar a nuestros hijos que continúen en las empresas o que formen sus empresas. Eso nos va a cambiar a nosotros como país. Es la única manera. No porque exista más trabajo o porque nosotros le pidamos al gobierno que cree fuentes de trabajo, vamos a mejorarnos. Todo lo contrario, nos vamos a convertir en personas cómodas, que claro, el gobierno me tiene que dar trabajo. O que claro, una empresa de esa persona que trabaja de lunes a domingo, de 7 a 12 de la noche, él tiene que darme trabajo. Si cambiamos nuestra perspectiva de ver el mundo y nosotros ser nuestros propios jefes y nosotros trabajar, miren, ¿cuántos migrantes hay? Que cuando se van a los Estados Unidos o cuando se van a Europa, ¿cuántas horas trabajan? Porque no trabajamos aquí así, pero para nuestras empresas. Ahí viene la diferencia. Y qué importante recalcar que esto no solo ocurre en Ecuador, esto está ocurriendo en toda Latinoamérica y estamos viendo esta inmigración que está saliendo no solamente a Estados Unidos, a Europa, estamos viendo los latinos yéndose a otras partes de Latinoamérica, pero en el contexto de tu ejemplo de vida, porque tú nos puedes dar cátedra por el hecho de todos los desafíos, las adversidades, porque a veces tenemos miedo de enfrentarnos a una realidad que puede venir detrás de esa visión, porque a veces no es que nos falte soñar, porque yo he visto gente soñadora, o sea, va al mundo entero, viaja, ha puesto 100,000 empresas en su mente, pero cuando ya es el paso de dar, ese, ¿cuáles son esas herramientas que tú les darías para dar ese primer paso? Que si ya están decididos a transicionar, yo te pongo un ejemplo que yo viví. Cuando yo transicioné a ser una empresaria, yo no me podía imaginar lo hermoso que fue tener esa libertad de tu tiempo. Porque aunque trabajo más, pero jamás con un trabajo nadie me iba a permitir viajar tanto, nadie me iba a permitir ir con la visión que yo quise emprender. En tu caso, cuéntame y dame esas 5 herramientas fundamentales para que ese soñador pase de soñar a ser algo activo y real en su sueño. Bueno, yo creo que el segundo paso después de soñar es poner los pies sobre la tierra. Hacer números, todos tenemos por lo menos una educación básica y si no la tenemos, tenemos una educación que nos va formando de una u de otra manera el día a día. Podemos decir que una persona que tiene escuela no puede ser empresario, por supuesto que puede ser empresario. Nosotros tenemos aquí a muchos empresarios que han empezado a vender pantalones, que han empezado a vender camisas y posiblemente sin una formación de universidad, masterados o cualquiera de los títulos que pueden ahora acceder una persona. Pero yo creo que es hacer los números y, como le dijeron en algún momento en un libro que está escrito que me encanta leer, esfuérzate y sé valiente. Si tú no te esfuerzas y si tú no eres valiente, es muy difícil que tu emprendimiento, tu sueño salga adelante. No tienes que desmayar. Uno tiene que estar ahí todos los días trabajando y si un día te fue mal, pues el siguiente te irá mejor. Si una puerta se cierra, 10 puertas se van a abrir. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ser esforzado y ser valiente para que cuando tú te topes con alguna adversidad, pues te levantes, te sacudas del polvo y continúes caminando. Nunca te quedes ahí. Eres una persona de fe. Soy una persona de mucha fe. Yo soy un cristiano evangélico.
Yo creo que Dios es el centro de vida y yo creo que a Él le debemos todo lo que nosotros tenemos. Estoy seguro que Él, cuando nosotros empezamos a recibir algo y nosotros lo cuidamos, lo administramos bien, como cuando el pasaje de los talentos, cuando le dieron al uno un talento, al otro le dieron 2 talentos y al otro le dieron 5 talentos. El del un talento escondió lo que le dio. En ese caso habla, en la palabra, habla pues que él escondió bajo la tierra lo que le dio su amo. El de 5 tuvo que esforzarse para duplicar eso y le fue entregado todo a él. Entonces yo estoy convencido de que siempre hay un ser supremo. Para mí es Dios, al que yo tengo que rendirle cuentas de todo lo que Él me encarga para que yo lo administre. Y te cuento, Alberto, que no siempre es algo general o común el poder envolver a la parte cristiana de fe con la parte empresarial. Muchas veces esto se convierte en un desafío. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? Bueno, cuando uno abre la Biblia y ve que los 6 días debe trabajar y el séptimo descansar, yo creo que ahí, cuando tú cumples lo que te demanda, en este caso Dios, los que creemos, entonces las cosas vienen distintas. Porque lo que tú recibes, no lo recibes sino por gracia, pero es una bendición al esfuerzo y al trabajo que tú tienes. Y yo estoy convencido de eso. El diezmar es importantísimo. De lo que tú recibes, tú te quedas con el 90% y tú demuestras al entregar el 10% que realmente le amas a Dios. Para mí ha sido una práctica que me ha dado resultado. Y de ahí yo creo que el Señor ha visto y me ha ido dando cada vez mayor cantidad de responsabilidad. Y es chistoso porque a veces cuando conversamos con los colegas me dicen, hermano, tú pareces pulpo. O sea, tienes que la asociación, tienes que la agencia de viajes, tienes que la mayorista, tienes que la aerolínea y encima a veces hasta me han encargado administraciones del teleedificio donde nosotros tenemos. Yo digo, bueno, o sea, para todo hay su tiempo, para todo uno puede alcanzar. Eso es todo. Y lo impresionante y lo admirable es que no estamos hablando de cualquier tipo de proyecto de vida, de cualquier negocio. Estamos hablando de levantar una aerolínea a nivel nacional. Y con lo que me estás comentando, que no estás solamente enfocado en este aspecto, algo que me encanta enfatizar y observar de los empresarios es cuando son esa parte polifacética, esa parte tan creativa, donde me imagino que tienes grandes equipos para poder lograr, tienes el apoyo de quién más para que tú puedas hacer tantas cosas y seas tan exitoso. Siempre hay un equipo, siempre hay un equipo. Pero es interesante, miren, hablamos de sueños, hablamos de nuestro país, hablamos que nuestro país debería ser una de las potencias mundiales por todo lo que nosotros tenemos. Pero ¿qué estamos dando nosotros a nuestro país? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. Y yo estoy convencido de que hoy nuestro país necesita una aerolínea. Junto con mi socio hemos coincidido en eso. Necesita una aerolínea de bandera nacional porque ya debemos recuperar lo que las empresas o lo que en su momento empresas extranjeras están explotando hoy por hoy. Nosotros hoy no tenemos una aerolínea de bandera nacional. Todo lo que se genera en recursos de riqueza en las aerolíneas que hoy están operando en el país, se va al exterior. Nosotros debemos recuperar eso. Y no solamente recuperar la parte económica, sino recuperar la parte de plazas de trabajo, el compartir. Qué hermoso que es compartir con la familia, qué hermoso que es compartir con las personas que trabajan con uno, porque a la final ese proyecto que uno lo incubó, llamémoslo así, y nació, permite que otras personas también puedan disfrutar de ese proyecto. Entonces, claro, se crea un equipo grande, un equipo en donde están pilotos, en donde están personas que atienden en tierra cuando llegue el avión, personas o equipos de trabajo que atienden cuando los pasajeros se acercan para embarcarse a hacer el preembarque, personas que venden el producto, que son las agencias de viajes, que hoy por hoy las empresas extranjeras no les reconocen un centavo, pero sí exigen que se les promocione, que eso me parece a mí todo lo contrario, y nosotros no tenemos una ley que nos respalde como tal. Entonces, el Estado también debe aportar a los diferentes sectores, y en este caso que creo que debe aportar a la industria
turística, que es la que hoy por hoy se está viniendo a menos. Lo que sí estoy convencido es que nunca vamos a desaparecer las agencias de viajes. ¿Por qué razón? Porque siempre nosotros necesitamos de una persona que haya visto el servicio, que le sugiera y le recomiende a la otra persona y que le vea lo mejor para su viaje de vacaciones. Que ya vamos concluyendo y quisiera saber, Alberto, ¿qué legado tú estás dejando tanto a la gente que está a tu alrededor, a tu comunidad, a tu nación? Mira, si nosotros ya empezamos a operar, el legado que vamos a empezar a dejar es que mis hijas continuarán en este negocio. Mis próximas generaciones continuarán en este negocio. Mis colegas que son ecuatorianos podrán tener ese recurso nuevamente de aportar para una aerolínea de su país. Y creo yo que el Estado también tendrá ese orgullo de decir nosotros tenemos una aerolínea de bandera nacional, indistintamente de que sea de A, B, Z personas. No, porque ahí confluimos en 26,000 personas que nos estamos beneficiando de manera directa e indirecta al permitir que esta aerolínea salga. Y yo creo que es un llamado al Estado y al gobierno actual de que sí deberían dar una mejor, un mejor apoyo o brindar un mejor apoyo a lo propio, porque nosotros no debemos permitir que se lleven lo que son nuestros recursos. Debemos nosotros mismos generar esos recursos aquí, nosotros mismos explotarlo y nosotros mismos repartirlo. ¿Quién ha sido para ti esa persona a seguir, tu ejemplo, tu mentor? Mira, hay muchas personas y hay diferentes etapas. Yo diría mi madre en el tema de formación de negocios. Yo diría Jesús en el tema de el esforzarse. Y yo diría un empresario interesante con 86 años que tiene una marca de pollos y a los 86 años inició su trabajo. Así que nosotros estamos jóvenes para que nosotros emprendamos un negocio que posteriormente vendrán el resto de personas y podrán también trabajar, compartir y como empresarios también, porque cada agencia de viajes somos empresarios. Cada una de las agencias de viajes que se pueden ir formando podrán ir no solamente vendiendo boletos, eso es importantísimo en las aerolíneas. Las aerolíneas no vendemos boletos y Ecuacóndor no es una aerolínea que se forma para vender boletos. Ecuacóndor se forma para integrar al país, para recomendar los hoteles, para que vuelen en Ecuacóndor, se vayan a un hotel, tomen un transporte con un guía y puedan recorrer la ciudad. Vamos a tu Y aspecto. perdón, no Sí. solamente para los ecuatorianos, sino también para los extranjeros, porque esta aerolínea lo que hace es unir lo que hoy no se puede visitar. No solamente somos Galápagos, ecuatorianos, no solamente Galápagos es la que se debe visitar, debemos visitar las hermosas playas, por ejemplo, en Santa Rosa, en Esmeraldas, que la seguridad, sí, la seguridad, hoy más, hoy menos, pero somos los ecuatorianos y creo que debemos visitar primero nuestro país. Ahora vamos ya con un segmento más cortito para poder ya ir concluyendo, porque nos quedó más deseo de conocer a Alberto López. Y conociéndote, ¿a quién te admiras? A ver, ¿a quién yo admiro? Yo creo que admiro a cada emprendedor. Yo no tengo una persona específica para decirte, este es mi modelo, no. Yo admiro a las personas que venden en su cajita dulces. Una madre que se gana la vida y que con esos recursos educa a sus hijos. Yo admiro a esa persona. Admiro cuando me voy al centro histórico a las personas que están limpiando los zapatos porque de ahí nacen, son empresarios y de ahí nacen sus recursos para poder cubrir los gastos de su casa. Así como a personas que son realmente íconos posiblemente en la política, posiblemente en las Fuerzas Armadas, alguien que realmente tú le ves el esfuerzo que tiene para ser cada vez mejor. Yo Al- creo que ellos son las personas a las que yo admiro. Alberto, ¿cuál es la frase de vida que tú tienes? Tu Esfuérzate y lema. sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Creo ¿Cuál que es es tu eso. sueño? Mi sueño es ver a mi país distinto,
realmente ver a mi país diferente, que cada uno le apoya al otro, que si un ecuatoriano puso algo, el ecuatoriano lo consuma, que le critique de forma positiva para que se mejore, no para que se caiga. Si encuentra a un ecuatoriano caído, que le dé la mano para que pueda superarse nuevamente. Yo creo que eso es lo más importante. Ese es mi sueño. ¿Qué libro tú nos recomendarías leer? Por supuesto que la Biblia. La Biblia es el mejor libro y el más vendido y es el bestseller de todo el planeta. Ahí van a encontrar de todo. Van a encontrar cómo estar bien con su esposa, van a encontrar cómo estar bien con sus hijos, van a encontrar de economía, van a encontrar de cocina, van a encontrar de medicina. Para mí, yo sugeriría ese. Creo que ese es el que cambió mi vida. Y por último, ¿cuál sería el consejo que a ti tú mismo te darías al mirarte al espejo? ¿Qué tú te dirías? Es una pregunta bien difícil de contestar, pero yo creo que cuando uno se ve al espejo, no encuentra siempre todo positivo y todo bueno. No somos perfectos, somos personas que tenemos errores, pero el darse cuenta de esos errores nos permite cada día ser mejores, porque ya no caemos en el mismo error. A pesar de que dicen que el ser humano cae 2 veces con la misma piedra, pero yo creo que al verse al espejo uno se da cuenta y el único que le conoce al que está en el espejo es uno mismo y sabe cuáles son sus errores. Así es. Bueno, así hemos conocido un poco de Alberto López, un gran empresario de acá del Ecuador. Así que yo les pido a todos ustedes que sintonicen cada semana todos estos temas que vamos a traer semana tras semana a través de @juntoavero. No te retires porque nosotros queremos que nos sigas también en todas las plataformas, en las redes sociales y no te olvides también de visitar Viviendo Sin Límites TV. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.